La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Paréntesis de Investigación. Espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de Investigación. Hola amigos, bienvenidos a Radio UACJ. Mi nombre es Elizabeth Weckman y les mando un cordial saludo. Estamos en Radio UACJ. Recuerden que esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual es pobreza y género. Y para ello tenemos a dos personas invitadas. Uno de ellos es el doctor Barajas, quien es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ desde hace 11 años. Cuenta con una licenciatura en Economía y una maestría y doctorado en Economía Regional del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la UADC, en donde se desarrolló en el campo de crecimiento económico de las ciudades y las regiones, los efectos de las infraestructuras en la economía y la economía espacial. Bueno, aquí una breve descripción del currículum del doctor Héctor. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Y también tenemos a la doctora Cecilia García Amador. Ella es licenciada en Economía por la UACJ. Posteriormente cursó la maestría en el doctorado en Economía Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde fue reconocida con la Medalla al Mérito Universitario, y más adelante realizó una estancia postdoctoral en el doctorado en Economía del Colegio de México. Bueno, pues también una breve descripción de la trayectoria de la doctora Cecilia. Bienvenida también. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y bien, pues el tema que nos tiene aquí reunidos hoy es pobreza y género, visto desde la economía social, ¿no? ¿Nos podrían describir un poquito cómo llegan ustedes hacia este tema, doctor? Ok, muy bien. Bueno, la pobreza es algo en el que vivimos, ¿no? Es algo que nos observa, es algo que nos rodea, es algo en el cual todos estamos y es necesario poderlo entender. En algún caso, bueno, en algunos momentos uno piensa, soy pobre porque mi camioneta no tiene aire o porque mi camioneta no tiene cámara de reversa, y luego ve a otras personas que no tienen para comer y luego ve otras personas que desperdician dinero y dicen, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué es la pobreza? ¿O por qué son pobres algunas personas? Yo soy pobre, no soy pobre. Y es tan complicado de definir que se creó una definición con ciertas categorías para poder medir personas en situación de pobreza. No se les llama personas pobres, se les llama personas en situación de pobreza, y es dependiendo de si tienen cierta cantidad de dinero y si tienen o cubren ciertas necesidades para poderse desarrollar. Entonces, a mí me gustó, yo lo vi en la maestría, vi que existían los métodos y vi cómo México es un país tan desigual tanto entre sus regiones como entre sus ciudades, como entre sus clases sociales. En todos lados hay desigualdad y todo esto genera a veces problemas sociales, genera problemas económicos, y pues son todo un campo enorme para poder, nosotros como científicos sociales, pues para poder investigar. Muy bien, muy interesante. Doctora, ¿cómo fue llegando a usted al tema de pobreza y género? Bueno, la verdad es que tengo ya muchos años en el tema de pobreza. También fue algo que me llamaba la atención saber qué sucedía. Pero hace un tiempo estuve en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y nos tocaba analizar estos componentes. ¿Qué hacía que una persona estuviera en situación de pobreza? Y había algo que me llamaba mucho la atención, que siempre las mujeres presentaban más problemas que los hombres. ¿Qué es lo que hace que las mujeres sean más vulnerables ante esa situación? Y en este momento pues estamos acaba de salir en agosto la medición más reciente de pobreza que hay en nuestro país, con datos que han hecho una revuelta en el mundo académico y en el mundo de policy makers por los resultados, por el cambio de estatuto entre el Coneval y el INEGI. Entonces nos llamó mucho la atención analizar estos resultados ante este cambio estructural que ha habido
en quién mide la pobreza y desde el punto de vista de las mujeres, que es una población vulnerable y que a pesar de que a veces pensamos que no existe esta desigualdad, es palpable. O sea, la podemos ver, la podemos tener ahí, uno como mujer la siente, ¿no? Ve esa barrera invisible. Claro, yo tengo aquí algunos datos que ustedes me dirán si vamos en lo correcto o no, pero bueno, les voy a mencionar aquí. En México, la pobreza tiene una dimensión de género, ya que aunque la pobreza general afecta de manera similar a hombres y mujeres, las mujeres se enfrentan mayores obstáculos debido a la sobrecarga de trabajo no remunerado, la menor autonomía económica y tasas más altas de carencias sociales. Cerca de 4 de cada 10 mujeres viven en pobreza, esto es alrededor del 37%, con cifras aún más altas para mujeres indígenas que a menudo sufren una mayor discriminación y carencias en salud, educación, vivienda, seguridad social y alimentación. ¿Qué nos dicen ustedes sobre esto? Bueno, es cierto. O sea, los resultados muestran que a pesar de la disminución de pobreza que hubo del 2022 al 2024, sigue habiendo esta brecha entre hombres y mujeres. Las mujeres presentan un mayor número o una mayor carencia en situación de pobreza y esta pobreza está ligada a varias cuestiones. Una tiene que ver con la carga de trabajo no remunerado, este rol de cuidadoras que asumimos las mujeres y que nos permite que tengamos mayor carga en el hogar y a su vez nos deja en este concepto sociológico de piso pegajoso, donde tenemos que tener flexibilidad para poder hacer el trabajo y además cuidar a nuestros hijos. Por ejemplo, este mes, los que tenemos hijos sabemos que viene 14, que es descarga académica para los profesores, 17, que es inhábil, y aparte viene consejo técnico. Entonces ya son 3 días que los niños no van a la escuela, más si se llegó a enfermar, si te hablaron, si salió temprano, vienen las posadas. Entonces las mujeres tienen que buscar esa flexibilidad. ¿Y qué es lo que hacen? Se van al sector informal. Buscan trabajos menos remunerados que a lo mejor no les van a dar seguridad social, pero que les permiten esta flexibilidad para poder atender a sus hijos, para poder tener este rol de cuidadoras que nos toca, dado estas cuestiones de género estructurales que hemos observado a lo largo del tiempo. Entonces, nos quedamos un poco sujetas a estas condiciones. Y otra cuestión es estas desigualdades también que hay en el mercado laboral. Esta brecha entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer y cómo no logramos acceder a ciertos puestos, que es otro concepto muy interesante, que es techo de cristal. Es otra cuestión sociológica a la que nos enfrentamos las mujeres. Bien, doctor. ¿Y cuál sería su análisis en cuanto a este tema de los empleos formales, por así decirlo, dan o a lo mejor no dan tanta flexibilidad? Entonces prefieren contratar hombres que piden menos permiso, que no requieren quedarse a cuidar a alguien en casa. Sí, mira, las desigualdades en el entorno laboral existen desde hace muchos años, pensándose primero en la fuerza bruta, ¿no? Así como los hombres para cargar cosas, las mujeres para atender al cliente. Sin embargo, los trabajos que tenemos ahora, pues ya no justifican esas cosas, ¿no? O sea, ya son menos trabajos donde se utiliza la fuerza bruta y entonces aún así en muchos empleos siguen prefiriendo hombres sobre mujeres. ¿Por qué no hay conductoras de autobús? Porque necesitan un baño y entonces hay que generarles un baño. Entonces por eso mejor contratan hombres que se van detrás de un poste y no les importa nada, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hace que los empleadores prefieran un género sobre el otro. Y eso genera también estos roles de género, o sea, las mujeres deben de estar en servicio al cliente. Si te van a contratar una secretaria y dice buena presencia, ¿qué es buena presencia? Pero dice ahí mujer y buena presencia, eso es lo que solicitan para contratar en hombres en otra cosa. Entonces, no hemos podido derribar esas barreras, ¿no? O sea, para vender da igual que seas uno o el otro. Mientras tengas habilidades, puedes vender perfectamente, pero se prefieren en determinados ramos
un género o en determinados ramos otro género. Entonces, existen esas desigualdades laborales todavía, algunas todavía por creencias, algunas otras ya no, ya es más común ver mujeres en todos los ámbitos, sin embargo, ganan menos. Y luego tienen menos oportunidades. En el caso, lo platicábamos hace ratito, las mujeres, y lo menciona la doctora, las mujeres tienen que buscar la salida informal, pues porque tienen esta responsabilidad a veces no solamente de los hijos, sino del hogar. O sea, ¿cuándo se vencen los recibos? Pues yo hombre doy dinero en la casa y pues tú sabrás cuándo se vence el recibo, cuándo hay que pagar esto, cuándo hay que pagar el otro. Tú sabrás cuándo cumplen. En mi caso, así era. Mi papá no sabía cuántos años tenía yo. O sea, mi papá era así, oye, ¿cuántos años tienes? Oye, ¿cuándo cumple años este? Mi mamá era la que todos los datos, la administradora del hogar. Entonces, no solamente es una cuestión de los hijos, es una administración del hogar y son cargas que en ocasiones uno dice, bueno, pues yo ya limpié mi lugar, yo ya hice algo por el hogar. Pues no, todavía hay muchas cosas por hacer y las mujeres tienen la carga del hogar, tienen la carga de los hijos, tienen otro tipo de cargas, más aparte se ven discriminadas en los empleos, pues no pueden competir por los mismos empleos, ¿no? O sea, si yo trabajo, yo me voy a las 8 de la mañana y regreso a mi casa a las 10 de la noche, pues no pasa nada. Pero si Cecilia se va todo este tiempo, se le hace una revolución ahí con sus hijos o tiene que hacer otras cosas. Y no solamente es ir pensando lo que ella te comentaba de las fechas estas, es que también disfraz, es que quiero ir a pedir dulces, es que viene Santa Claus, es que la cartulina, es que mamá tengo una tarea a las 3 de la mañana. Entonces son muchas actividades que definitivamente en algún momento generan esta desigualdad donde las mujeres ya no quieren competir, o sea, tienen las capacidades, pero no pueden con el tiempo de llevar todo lo que ya llevan, más aparte competir en los trabajos. Claro, y aquí es donde se van haciendo estas desigualdades, ¿no? De oportunidades, las llamaban ahorita. Pero aparte de estas desigualdades de oportunidades, también existe la diferencia en los salarios, ¿no? Hace rato, antes de entrar a la entrevista, mencionábamos lo de las transferencias. O sea, una cosa es el salario que puede tener una mujer, pero aparte de que gana menos, no, el 100% no está compuesto de ese salario, sino tiene unas transferencias. ¿Nos podrían explicar este término? Claro. Para medir el ingreso tiene varios componentes, no solamente el salario pues es por el trabajo, pero el ingreso que recibe una persona, un hogar, está condicionada a varias cosas. Una de ellas, pues sí, es el ingreso por trabajo, es lo que recibimos, pero hay otras cuestiones que aportan a ese ingreso. Puede ser ingreso no monetario, que pueden ser como transferencias en especie, pero hay otra parte muy importante que son las transferencias. Así lo define el INEGI. El INEGI define transferencias y al momento de desglosarla, esas transferencias están captando, remesas, tanto internacionales como nacionales. Es decir, ese dinero que se manda de un hogar a otro para cubrir. Entonces, una persona migró, se fue del hogar y está mandando dinero. Puede ser el tío, el esposo, el primo. Esa es una parte de las transferencias. Otra parte de las transferencias son las transferencias públicas, el acceso a estos programas sociales. Entonces, estar dependiendo del programa Pensión Bienestar Adultos Mayores, el programa para madres solteras, el famoso salario rosa en algunas partes del país. Entonces, estas transferencias son las que hacen la diferencia. Hicimos un análisis sobre los componentes del ingreso para hombres y para mujeres jefes del hogar. Los hombres jefes del hogar, para todos su total de su ingreso, el 68.3% es por trabajo, o sea, casi el 70% es por trabajo, mientras que aproximadamente el 15% son transferencias, remesas, programas sociales, etc. Para las mujeres que son jefas del hogar, el trabajo significa 59.5% del total de su ingreso. O sea, estamos hablando de una diferencia ahí de aproximadamente 8 puntos porcentuales. Y las transferencias suben hasta 24.1%. Más de 9 puntos porcentuales aproximadamente lo que se está viendo ahí.
Entonces, hay una diferencia sobre qué es lo que le da el sustento a lo que gastan hombres y a lo que gastan mujeres por el tipo de ingreso. Entonces, las mujeres están condicionando su ingreso a estas transferencias. ¿Qué pasa si desaparece el programa social? ¿Qué pasa si mi familiar no me puede mandar remesas porque lo despidieron, porque Trump lo deportó? ¿Qué va a pasar con mi ingreso? Entonces ahí viene una doble vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener cómo sustentar, a pesar de que es menor, porque de acuerdo a las estimaciones, las mujeres ganan aproximadamente 12.4% menos que los hombres, las jefas del hogar en México. A pesar de que es menos, pues está condicionado a estas transferencias. Y si desaparecen las transferencias, entonces, ¿qué va a pasar con mi ingreso? ¿A dónde voy a caer? ¿Dónde voy a terminar? ¿Voy a pasar de población vulnerable a pobre o de pobre moderado a pobre extremo? Entonces, son esos problemas a los que se enfrentan también las mujeres. Y aparte a todo esto se le va sumando diferencias o carencias hasta cierto punto en salud, educación, más todo lo que se le puede sumar, ¿no? De la comunidad, transporte, alimentación. Sí, claro. En algunos casos, bueno, se utilizan medidas estándar, pero las diferencias regionales hacen que se acentúen este tipo de situaciones. Por ejemplo, nosotros en el transporte público tenemos un problema ya de hace varios años, entonces la única alternativa pues son plataformas. Entonces, de gastársenos en Ciudad de México, ¿cuánto cuesta el transporte público en Ciudad de México? 5 pesos el metro. 5 pesos el metro, donde puedes moverte entre línea y línea, a nosotros pues 12 pesos, donde en algunos casos, bueno, o sea, la colonia donde yo vivo tienes que recorrer 2 kilómetros para encontrar el autobús más cercano, o sea, 2 kilómetros. Pues 2 suena poquito, pero son alrededor de 30 minutos caminando. 30 minutos caminando con 40 grados o 30 minutos caminando con menos 10 grados, pues son incaminables. Entonces, o con las lluvias o con cualquier cosita de estas, entonces, pues súmale que de 12 sube a 120, 150 pesos diarios de transporte de plataforma, pues te genera carencias en otras situaciones, ¿no? Entonces aunque tienes los ingresos en términos generales, pues la distribución de esos ingresos genera que tengas menos dinero disponible, tal vez para alimentación, menos dinero disponible tal vez para educación o para otro tipo de cosas. O para los requerimientos de las personas que estén a su cargo, ¿no? También se les va restando ingreso para esos cuidados de hijos, de personas mayores, algún pariente. Sí, claro. O sea, si tomamos en cuenta un salario, digamos, de 10,000 pesos, donde yo voy a ir a comer, me ando en la calle y necesito comer, bueno, voy a gastarme 150 pesos en comer 2 burros y una soda por ahí, en algún lugar, y en Ciudad de México con 100 pesos comes 4 personas, bueno, ya estoy exagerando. Comida corrida, 2 personas. Pero si comes con una comida completa para 2 personas, entonces esas ventajas que generan las aglomeraciones, pues tienen ese tipo de economías urbanas donde el costo de vida se reduce o la densidad poblacional pues genera que el transporte sea mucho más eficiente que nosotros que tenemos, por ejemplo, una ciudad extremadamente dispersa, donde para recorrer pues 10 kilómetros, pues vamos a hacer 1 hora y media porque el camión se va a meter entre todas las colonias y va a andar por ahí vivoreando para poder salir y pues me genera pérdida de tiempo. Y entonces, si tenemos el mismo ingreso, a lo mejor ellos tienen tráfico, nosotros no tenemos tráfico, pero no tenemos un buen sistema de transporte público, y entonces a lo mejor yo voy a hacer 1 hora y media de camino, que es 1 hora y media menos de trabajo, que es 1 hora y media menos de atender mi hogar, que es 1 hora menos, 1 hora y media menos de atenderme a mí mismo. Entonces, todo este tipo de cosas a veces no se ven, o sea, si nos dijeron, pues la pobreza bajó, estamos súper genial, pero luego cuando, como la doctora, empieza ahí a deshebrar y empezamos a encontrar la verdadera carnita que hay detrás de toda esta encuesta maravillosa que es la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, podemos detectar todas estas desigualdades, tanto regionales como lo que sucede en bueno, no podemos entre una ciudad y otra, pero lo que sucede en un estado y otro estado, pero también lo que conocemos, o sea, si nosotros vamos y vemos los números, Ciudad Juárez tiene un número muy bajo de personas en situación de pobreza. Y luego pues, volteamos y decimos, no es cierto, ¿no? Pero
pues el trabajo formal de la maquiladora hace que tengan acceso a vivienda, hace que tengan acceso a seguridad social, hace que tengan acceso a salud. Y sí, o sea, podrían ser personas no vulnerables y personas no en pobreza, pero su ingreso se va en pagar la casa y les quedan disponibles muy poquito dinero, que no es lo mismo que alguien que ya tiene su casa comprada o alguien que trabaja en la informalidad y que le va muy bien, pero que no tiene acceso al IMSS y que no tiene acceso a la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, si bien los números parecen buenos, cuando los empezamos a deshebrar podemos encontrar este tipo de situaciones que son muy particulares de cada una de las regiones. Muy bien, doctora. Y hablando de este desmenuzamiento de la información, ¿no? ¿Qué otras características ha encontrado? ¿Qué otras variables podrían anexar a esta que nos acaba de decir el doctor Barajas? Ahorita que mencionaba esto de los precios y los costos y las diferencias entre el centro y el norte del país, una cosa que siempre se le hace esta crítica a la medición de la pobreza es que las líneas para medir la pobreza son rural y urbana. Entonces, cuando vemos esta desigualdad, los precios no son lo mismo, no importa que sea urbano, no es lo mismo Ciudad de México que Chihuahua, que Baja California. Entonces, al tener una línea estandarizada de pobreza, podría no estar contemplando estas desigualdades en los precios. Entonces, sí, puede que en Ciudad Juárez, en general en Chihuahua, se sube, se tiene un mejor ingreso, también los costos son mayores y podría estarse ocultando ahí. Y también en este desmenuzamiento, hace unas semanas, todavía no lo tengo tan trabajado, pero me llamaba mucho la atención esta disminución en la pobreza y me puse a revisar Chihuahua. Hice deciles de ingreso, agarras el ingreso, lo ordenas y haces grupitos de 10 para ver cómo estaba. Entonces tomé el nacional, tomé el estatal de Chihuahua y es cierto, estamos por encima, pero me encontré algo muy interesante y es que el decil 1 está por debajo del nacional. Entonces también se está enmascarando una pobreza extrema. Tenemos municipios muy pobres con características similares a indicadores de desarrollo como países africanos y tenemos 2 ciudades muy avanzadas como Chihuahua y como Ciudad Juárez. Pero cuando vemos estos detalles, pues decimos, no, Chihuahua está súper bien, la pobreza ha disminuido, no pasa nada, ¿no? Vamos bien. Pero cuando vemos el ingreso, ¿qué pasa con ese 10% más pobre que está por debajo? Viendo los precios que hay en Chihuahua, viendo las características, entonces, ¿qué podría pasar? Ese es otro, ¿no? Y uno más que tiene que ver con el transporte que mencionaba el doctor Barajas, y tiene que ver con, hace poco veía un informe del Centro de Estudios Espinosa Iglesia que hablaba de cómo el acceso a transporte público incrementa la probabilidad de que las mujeres entren al mercado laboral. ¿Por qué? Porque piensa, son 2 kilómetros que tengo que caminar, pero no hay luz. ¿Qué voy a hacer? O sea, nos da miedo. Como mujeres, seamos sinceros, preferimos tomar un trabajito por ahí, cerca de donde vivo, a irme a tomar uno más alejado, que me van a pagar mejor, pero que no hay transporte y que la inseguridad es muy alta. Entonces, también ese acceso a ciertos servicios se está limitando, que las mujeres puedan encontrar mejores empleos, puedan desarrollarse mejor y tener acceso a estas oportunidades para cambiar o para mejorar su ingreso. Claro, y aquí me llama la atención lo que comentaba de el problema que a lo mejor se enmascara, ¿no? Cuando, por así decirlo, se promedia todo el estado de Chihuahua, entonces eleva el promedio, pero no alcanzamos a ver ese 10% que decía, ¿no? Pero recordemos que ese 10% representa personas, entonces pues sería importante analizar también aunque sea 1%, esa comunidad o ese sector que está en ese nivel, ¿no? En ese nivel bajo. Sí, cuando nosotros vemos en tablas, en un mapa, crecimiento económico, ingreso por persona, Chihuahua está hasta arriba. O sea, lo vemos
y siempre a Chihuahua le va muy bien. Durante la pandemia hubo 2 estados que crecieron, uno por ingresos petroleros y Chihuahua. Entonces Chihuahua crece y sentimos que vamos muy bien, pero tenemos que tomar en cuenta que Ciudad Juárez, pues nuestro municipio y el municipio de Chihuahua son el 92% de la actividad económica del país, del estado, pero todavía representa más o menos el 80% de la población. Hay un 20% fuera de ellos, un poco en Camargo, un poco, pero hay un 10% de personas que viven en la sierra, y las personas que viven en la sierra tienen todas las condiciones desfavorables de las cuales nos habla la doctora. Entonces, si nosotros comparamos el estado, el municipio más pobre, que es Batopilas, con municipios o estados igual con niveles de pobreza similar, pues es todavía más pobre que ellos. O sea, Batopilas está, creo que es el segundo o tercero más pobre de todo el estado, de todo el país. Entonces tenemos, sí, enmascarado perfectamente con ese 80% los datos muy bonitos, pero tenemos también mucha gente que vive en condiciones de severa pobreza en la sierra de Ciudad, en toda la sierra, no solamente pues es Chihuahua, Durango y Sinaloa, Sonora, un poco toda esa zona. Ahí se concentra esta parte de la pobreza en el estado. Y luego pues, nosotros también tenemos colonias o zonas, no voy a mencionar para no verme mal, pero tenemos zonas donde viven personas que están muy por debajo de las líneas de pobreza. Entonces, si nosotros vemos ciertas partes de la ciudad, nos movemos en cierta parte de la ciudad, pensamos, pues Juárez es muy bonito, Juárez es muy próspero, o sea, dependiendo de los privilegios de cada quien, puede observar ciertas cosas, pero si nos salimos de esas zonas de confort y vamos hacia las otras partes de la ciudad, pues descubriremos que está enmascarado todo este tipo de problemas. Y sí, son personas que sufren todos los días, son personas que a lo mejor no tienen para comer, son personas que no tienen acceso a los servicios de salud. Claro, y bueno, llevamos todo este tiempo hablando sobre pobreza, pero ¿cómo podemos identificar o qué indicadores nos dice los niveles de pobreza? Muy bien, lo comentaba un poco el doctor Barajas al inicio, pero en México tenemos la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional, a diferencia de la pobreza unidimensional, que es la que mide el Banco Mundial, en la pobreza multidimensional hay 2 espacios para medir la pobreza. Uno es las carencias, que mencionaba el doctor Barajas, y otro es el ingreso. Entonces, hay 6 carencias: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, espacios de calidad de la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, no solamente que coma, sino que sea nutritivo y de calidad, seguridad social. Son 6 carencias que nos dicen la severidad de la pobreza, y tenemos líneas de pobreza extrema y líneas de pobreza moderada. Estos son umbrales establecidos a partir de la medición de las canastas básicas. Las de agosto andaban por persona, la canasta básica en 2,000, me parece. Uh-huh. La de pobreza, la general, andaba en 4,400, más o menos, por persona al mes. Entonces, imagínense. Se dice que una persona ya no está en pobreza si gana más de 4,500 pesos al mes. Entonces, con 4,500 pesos, ¿para qué te alcanza? Te va a alcanzar para pagar tu universidad, para pagar el transporte, para pagar la comida. Se supone que con ese dinero tienes que pagar todo al mes. Entonces, esa es el umbral de pobreza. Y para ver el grado, si es moderado o extremo, son cuántas carencias tienes. Entonces, hay personas que tal vez ganan 20,000 pesos al mes y dicen, no, yo voy muy bien, pero vas en el camión y estás por horas, ¿no? Vas en el camión choca, no tienes seguro, te fuiste al hospital, ¿quién te va a pagar el hospital? ¿Quién se va a hacer cargo de tu trabajo? Te despiden. Entonces, esas personas se llaman vulnerables por carencias sociales. Y es lo que pasó en la pandemia. Esas vulnerables por carencias sociales pasaron a ser pobres porque perdieron su empleo, porque ya no podían salir a trabajar. Entonces, también requieren atención, y todo esto pues enfocado a visibilizar la problemática y la posibilidad de corregir esto mediante políticas públicas. Claro, y
Y ahorita nos hablaba de la canasta básica, 4,000 pesos por persona alrededor, ¿verdad? Pero, y ahorita también hablábamos de las diferencias regionales, ¿no? Considerando los precios del centro de México o considerando precios del norte de México que pueden variar, ¿no? Entonces, bueno, en México no sé, ustedes díganme cómo se tiene una sola base para el centro, norte, sur. Se tiene una misma base para todos, pero además de la diferencia de los precios tenemos diferencias culturales, entonces no comemos lo mismo que en el norte, que comen en el sur, que comen en el centro, que comen en otra parte del norte, o sea, todo el norte es muy distinto y entonces cada uno tiene sus formas de comer y entonces que los precios sean iguales, pues bueno, nosotros no comemos epazote, nosotros no comemos chayotes, nosotros no comemos muchas cosas que en el centro de la ciudad son muy comunes y como ellos son quienes determinan las canastas básicas, bueno, pues las canastas básicas están ahí, tú no ves las tortillas de harina en la canasta básica, pero es una parte muy importante para nosotros, o el queso chihuahua, que es muy importante para nosotros para hacernos una quesadilla, que donde uno llega en la noche y se hace una quesadilla para no cocinar, bueno, pues ellos tienen otras formas de hacer otro tipo de alimentos, entonces esos son los problemas que se enmascaran. Entonces, cuando nosotros hablamos en términos generales y decimos disminuyó la pobreza, que bien, somos un país muy bueno donde tenemos 12 millones menos de pobres, pero cuando empezamos a desmenuzarlos por cuestiones regionales y aplicamos las situaciones propias de cada región, pudiéramos llegar a encontrar problemas distintos. Y entonces, con esos problemas distintos, por eso es tan importante lo que hace la doctora, con y la investigación, porque nosotros pues no nos quedamos con, disminuyó la pobreza, pues ya vamos a dejarlo ahí, vamos a ver cómo está cada región, vamos a ver cómo está por rangos de edad, vamos a ver cómo está para grupos vulnerables, quién es vulnerable aquí, quién es más vulnerable allá, vamos a ver los problemas que se tienen aquí respecto a los problemas que se tienen en otros lugares y encontramos problemas distintos para cada región. Y con esos problemas distintos para cada región podemos encontrar soluciones distintas para cada región. Y entonces generar políticas públicas diferenciadas a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional, para poder disminuir más efectivamente la situación de la pobreza. Porque pudiéramos decir, bueno, pues ya no necesitamos hacer nada más, ¿no? O sea, si se están disminuyendo a un ritmo de 12 millones de pobres cada 2 años, pues entonces en unos cuantos años terminamos con la pobreza. Sigamos y se acabó. a este ritmo, ¿no? Ajá, pero no funciona así. Y precisamente es el punto que iba a tocar ahorita, el cómo estas políticas públicas pueden ir ayudando a mejorar estos índices de pobreza o estas carencias que presentan la población. Bueno, las políticas públicas son una parte importante. No solamente hablar de políticas públicas es hablar de transferencias, porque ese es un error muy común y pensamos que es el papel que debe hacer, ¿no? Darles dinero para solventar lo que está sucediendo, cuando vemos que el problema podría estar en el mercado. Entonces genera políticas públicas para asegurar que las mujeres logren insertarse de manera correcta. En este último Plan Nacional de Desarrollo ya aparece una palabra clave para poder asegurar que las mujeres que quieran puedan participar en el mercado y es Sistema Nacional de Cuidados. Esa es una de las ideas que se tiene. Pero también hay políticas públicas que están mal implementadas y que podrían agravar estas brechas. En el centro del país hubo una política que se llamaba Salario Rosa y lo que buscaba era dar transferencias monetarias a mujeres que tuvieran hijos, pero con la condición de que se quedaran a cuidarlos en su casa durante 1 año. Entonces imagínense, estar lejos del mercado laboral por 1 año agrava las brechas. Ya no vas a saber cómo está el mercado, cómo están los precios, las habilidades, te quedas rezagada. Entonces es importante que las políticas públicas tengan estos enfoques de género y entiendan que no solamente es dar dinero, es asegurar transporte de calidad, transporte digno, es asegurar salarios justos, es asegurar que en las empresas se den estos espacios para que las mujeres puedan trabajar, salas de lactancia, espacios de flexibilidad,
y pensando pues también en los problemas demográficos en los que también estamos en esa transición. O sea, estamos en un momento en el cual las mujeres van a tener también que entrar a la fuerza laboral debido a la baja tasa de nacimientos y que en un futuro se espera que así sea, y por eso también pues está pensándose en hacer este Sistema Nacional de Cuidados para facilitar que puedan insertarse en el mercado. Entonces, pensar qué es lo que requiere en verdad ese contexto regional, municipal, local, para asegurar una correcta inserción de las mujeres en el mercado laboral, haciendo valer los derechos a los que tienen. No solamente pues te voy a dar 1,000 pesos al mes y ya, ¿no? O sea, no, es una cuestión más estructural que de ingreso. Claro, y teniendo en cuenta todo esto de género, ¿no? O sea, siempre pues se quiere ver todo con igualdad, diciendo todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, pero la realidad es otra, ¿no? O sea, la realidad es que una mujer, ya sea por instinto o por aprendizaje generacional, pero tiende a cuidar de personas, ¿no? Ya sean niños, personas mayores, familiares, y tiende a tener estas personas a su cuidado, a su cargo, y pues eso va haciendo y abriendo brechas, ¿no? Las brechas de tiempo, dinero. Y ¿qué otro política pública se podría ir proponiendo? Sí, bueno, ese tipo de roles de género existen, van más o menos disminuyendo, pero todavía pues, es así como que es tu responsabilidad, ¿no? O sea, tú como mujer tienes que estar en tu casa, tú como, o sea, se violenta hacia las mujeres, o bueno, la respuesta hacia la violencia entre las mujeres, ante las mujeres es, pues es que ¿qué estaba haciendo fuera de su casa? Si hubiera estado en su casa no le hubiera pasado nada, ¿no? O sea, vivimos en esa cultura machista donde tu lugar es tu casa y no debes de salir de ahí. Entonces se tiene que derribar ese tipo de pensamientos y se tienen que generar políticas públicas que derriben ese tipo de pensamientos. Mira, yo en la universidad tengo 10 años y mayormente mis estudiantes son mujeres. Y no sé, desconozco completamente la cantidad el porcentaje, pero está muy parejo. O sea, en cuanto al acceso a la universidad, entran parejos y salen más o menos parejos. Pero luego a la hora de incorporarse al mercado laboral es donde empiezan esas desigualdades, es donde empiezan a contratar a unos sí o a otros no. O los contratamos a los dos, pero pues tienes que venir de tal hora a tal hora, tienes que hacer esto, y luego tienen pues estas otras cosas que mencionábamos hace ratito y ya no pueden y empieza a generarse esa brecha. Hay una gráfica muy bonita que, bueno, pues estamos en radio, no nos ven, pero pues es más o menos como una N, y en el caso de la mujer cae cuando tiene un primer hijo y ahí se abre la brecha salarial. En el momento en que la mujer tiene un hijo, se abre la brecha salarial. Antes de eso no hay tanto, o sea, sí hay poquito, pero no es tanto. Pero es en el momento en el que nace un hijo cuando el sistema penaliza a la mujer por querer ser madre y entonces ahí empieza esa brecha. Entonces ese tipo de situaciones son las que se deberían de eliminar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Las empresas dicen, no contratamos mujeres porque se embarazan. Bueno, como si se embarazaran cada año, ¿no? O sea, como si le fueran a representar millones de pesos de pérdidas. No, es simplemente ideológico. A final de cuentas, tienen 1 o 2 hijos en toda su vida laboral, pues tampoco es tanto. Y ahora más bien deberías de pensar que darle permiso a los hombres por paternidad también. Entonces, ese tipo de situaciones son las que deberíamos de ir trabajando cada vez más con políticas, con conciencia, con... No es solamente, como bien dice la doctora, dar dinero. Dar dinero suena súper padre, pero no resuelve nada, ¿no? O sea, a final de cuentas, lo único que hace es que dependas de cierto ingreso que en cualquier momento, una crisis o algo, lo puedes perder y entonces vuelves otra vez a las condiciones iniciales. Bueno, vuelves peor porque te desfasaste por no estar trabajando, perdiste esa parte con respecto al hombre que siguió trabajando, entonces pues vas a estar peor. Entonces se necesitan
educación, se necesita una atención completa, pero este tipo de políticas específicamente en estas situaciones de género tienen que ser integrales, o sea, desde todos los niveles de gobierno, la universidad, bueno, las instituciones públicas, entre todos, porque esto de que cada quien jala por su lado, esto de que cada quien dice, no, pues aquí vamos a hacer esto y allá vamos a hacer esto, con fines a veces más bien electorales que tratando de disminuir las brechas, pues no funcionan. Si nosotros dijéramos, bueno, lo que dice Cecilia es completamente cierto y todas las personas en la ciudad lo vemos. Aquí en la universidad tenemos un enorme problema de tráfico. ¿Por qué? Porque los padres van y dejan a sus hijas en la puerta de la escuela y se esperan hasta que entren, pero hacen eso porque vivimos en un entorno de inseguridad. Si no existiera ese entorno de inseguridad, ellas pudieran ir en transporte público sin ningún problema y no tendríamos un problema de tráfico, por ejemplo. Sí, o sea, no tendríamos esa necesidad de un carro extra, no tendríamos esa necesidad de tener que ir a esperar, ir a dejar a los niños al parque, ir a llevarlos aquí, ir a llevarlos acá. Todo eso se eliminaría, tendríamos más tiempo disponible, tendríamos más ingresos disponibles y tendríamos mejor calidad de vida. Y todo eso se puede generar, pues, con una eficiente política de transporte público. Si en vez de darles becas, tal vez becas Benito Juárez a las prepas, a las escuelas primarias en general, les generas un sistema de transporte público más eficiente que los lleve y los traiga sin necesidad de que tus papás te lleven y te traigan, pues un transporte escolar como en Estados Unidos, pues a lo mejor reduciría más el ausentismo escolar o a lo mejor serviría mucho más que estarles dando dinero. Pero en algunas ocasiones estas transferencias directas tienen otros fines más allá de reducir las brechas. Y a lo mejor ahora que lo comentas, sí, pareciera una salida fácil a lo mejor, o sea, un recurso fácil de, bueno, pues te doy dinero en vez de ponerme a organizar todo esto que me hace falta, ¿no? Y bueno, pues vamos cerrando esta charla. Nos queda mucho tema que podríamos seguir platicando, pero ¿con qué mensaje nos dejarían para sentir que podemos hacer algo o que podemos ayudar un poco en este tipo de situaciones? Yo sería completamente feliz nada más dejando esa duda, porque a veces las personas no creen en esta brecha. O sea, hablamos de esta brecha y escuchamos a muchos hombres decir, bueno, es que si fuera así, si las mujeres ganaran menos, las empresas contratarían más mujeres, ¿no? Entonces, esta idea de la brecha, algunos lo ven como un mito, como un problema, o hasta a veces hay burla hacia estos problemas estructurales. Entonces, visibilizarlos, hablar sobre ellos, permite hacer conciencia y con datos, ya no con el yo creo, con el yo pienso, sino con datos, mostrar la realidad y hacerles ver que es lo que hay y que tenemos que hacer algo. Entonces, si alguien se lleva una reflexión sobre esto, si revisa los datos, si va y lee lo que está sucediendo y hace conciencia, yo sería de las más felices porque pues es parte de lo que hacemos en la academia, mostrar un poco de la realidad, tanto para la sociedad, pero también para los policy makers, que si nos están escuchando por ahí y empiezan a notar que ya identificamos algunas problemáticas, pues también nos vendría muy bien. Muy bien, doctor. Sí, yo creo que, bueno, la difusión es súper importante y en este caso puede encontrar ahorita estas desigualdades, puede ayudar a prevenir que en el futuro otros problemas sociales que van a ir surgiendo porque no se atienden estas causas en este momento. Entonces, como bien dice la doctora, ya tenemos que tomar en cuenta el cambio generacional, ¿sí? En algún momento ya vamos a hacer, o sea, el envejecimiento natural de la población y de que ahora la población ya no quiere tener hijos, pues en algún momento va a llegar a un problema de pensiones, va a llevar a un problema de trabajos, vamos a tener cosas por ahí. Tenemos también ahorita un problema, bueno, no es un problema, pero estamos en una situación de un cambio tecnológico. Estamos cambiando personas por aplicaciones, personas por cajas automáticas y esto genera, pues va a generar desempleo y este desempleo, pues, o sea, hay ciertas personas que ya no alcanzan a incorporarse. O sea, yo trabajé 20 años como cajero en una tienda y de repente me cambian por una caja automática,
pues ya va a ser muy difícil para mí con 40 y tantos años encontrar un trabajo más o menos que me pagara como este que tenía antes, entonces tengo que aceptar un trabajo menor. Entonces hay un montón de cosas que se pueden ir identificando desde ahorita y que eventualmente pueden reducir los efectos que pudieran llegar a tener. Entonces, por eso es tan importante lo que se hace. A veces uno dice, bueno, este dato que acabo de encontrar es buenísimo, esta tablita es buenísima, pues la voy a publicar y sí, la van a ver otros investigadores, pero no va a salir de ahí. Entonces estos espacios de difusión son tan importantes para poder generar esa conciencia, para poder decir, para plantar esa semilla, que a lo mejor alguien diga, bueno, ¿y por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han investigado esto? Pues yo lo voy a hacer, yo me voy a ir por aquí, voy a encontrar una solución, o etcétera, etcétera. Claro, pues aquí está la charla con la doctora Cecilia García y el doctor Héctor Barajas. Pues yo les agradezco mucho este tiempo de venir a Radio UACJ con este tema tan interesante. No cerramos la puerta del tema, nos gustaría tener o seguir teniendo charlas con ustedes cuando sea posible. Y pues muchas gracias, doctora y doctor. Muchas gracias. Si me permites hacer el comercial, bueno, los dos somos parte de la maestría en economía y ahí en la maestría en economía vemos estos tipos de temas. Uno tiene la idea de que la economía son números, son tasas de interés, que sí lo son, pero también tipos de cambios, tenemos otro tipo de economía, nosotros tenemos una línea específica de economía regional, en donde también trabajamos temas de migración, donde también trabajamos temas, incluso trabajamos por ahí un tema de feminicidio y marginación urbana. Entonces uno puede pensar, ¿eso no es economía? Sí, sí es economía, porque tiene efectos en el bienestar de las personas. Entonces, pues que se acerquen con nosotros, tenemos una gran variedad de cosas más sociales que se pueden estudiar en una maestría en economía. Muy bien, pues le hacemos la invitación a que venga a hablarnos sobre esas líneas de investigación para que se den a conocer más. Sí, claro, con mucho gusto. Y bueno, doctora, ¿algo más que desee agregar? No, pues agradecer la invitación. Igual, revisen la maestría y hay varias cosas interesantes que se pueden hacer. Si son de trabajo social, he visto trabajo social y a veces digo, hay cosas que se vinculan mucho, si estudiaron sociología, administración, todas esas carreras son muy afines. A veces tenemos este miedo a la economía con las matemáticas, pero los datos ahora son lo que fortalece el mundo. Entonces, si queremos visibilizar algo, siempre tenemos que mostrar datos. Es la realidad y para poder hacer el cambio y llegar a las instancias necesarias, requerimos datos. Entonces, por eso la economía combinada con otras ciencias, pues puede ser esa parte efectiva. Entonces, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes el tema. Esperamos que se abran más invitaciones para la línea de la maestría. Gracias. Gracias a ustedes de nuevo y pues un gusto tenerlos aquí en Radio UACJ. Esperamos que haya más oportunidades de platicar. Y bueno, amigos, pues gracias por escucharnos y acompañarnos en esta entrevista. Me despido de ustedes, Elizabeth Weckman, y hasta la próxima. Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.